Hay un gran valor en el cómo entregas productos, cómo entregas servicios. Vale la pena pensar en no solamente cómo haces las cosas dentro de tu empresa, sino cómo también tu empresa se relaciona con otras y cómo esta red que se va tejiendo entre las operaciones de unos y otros puede generar valor para tus clientes, tus empleados y tu empresa. Es como el triple objetivo que tendrías dentro de esta generación de valor. Yo creo que las operaciones contribuyen mucho en este pensamiento estructurado, en esta manera de hacer las cosas. Y no amarrando a la empresa, sino posibilitando nuevas maneras de hacer. Hasta la innovación es un proceso. Y siendo la innovación un proceso, también se gestiona. Les puedo asegurar que conforme vayan teniendo procesos en la gestión, en la innovación, en la mejora y en la entrega de su producto o su servicio, tendrán mejores resultados como empresarios, como directivos y también como personas. También hasta la gestión personal puede ser un proceso. Bienvenidos al Playbook del Empresario, el podcast del IPADE. Todos los días, cientos de empresarios recorren los jardines, las aulas del IPADE con esas ganas de aprender, de ser mejores, de transformar la sociedad. Estos empresarios tienen historias de éxito, de fracasos, de las que podemos aprender. Esa es la idea de este podcast, aprender de las historias de los empresarios del IPADE. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el doctor Rodrigo Garza Burgos, director del área de dirección de operaciones del IPADE. Rodrigo es ingeniero, académico, ha sido banquero, industrial, emprendedor, escritor de libros, una historia apasionante de vida que seguramente nos dejará reflexiones y aprendizaje. Combina la práctica con la reflexión profunda de cómo las operaciones agregan valor a las organizaciones. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el Playbook del Empresario. Encantado, qué gusto estar aquí. Eres de Cuernavaca, ingeniero industrial. ¿Cómo tu infancia, la decisión de volverte ingeniero, ha influido en tu carrera profesional? A ver, fíjate, la decisión de Cuernavaca es curiosa, porque yo nací en Ciudad de México, vivimos en Ciudad de México mucho tiempo, y nos fuimos a vivir a Cuernavaca cuando a mi papá le dio un infarto, estando nosotros niños. Entonces de ahí nos fuimos a Cuernavaca, viví mucho tiempo en Cuernavaca, mi mamá sigue viviendo en Cuernavaca, pero regresé a Ciudad de México justo para la carrera, para ingeniería industrial, que estudié en la Ibero, ¿no? Y cuando, fíjate, sí, hoy, ¿no? Después de tantos años, volvería a estudiar ingeniería industrial sin duda. Me parece que fue una decisión muy acertada, pero además una decisión, a ver, cuando tomas la decisión de la carrera, estás en un momento, yo creo que muy difícil para tomar una decisión tan importante. Es curioso la historia de cómo decidí ingeniería industrial, porque estaba yo formado para el examen de admisión en la Ibero y a mí me gustaba mucho la física, ¿no? Eh, y entonces quería estudiar algo que tuviera que ver con matemáticas o física. Pero al mismo tiempo decía, híjole, pues también quiero estudiar algo que sí me dé para vivir, ¿no? Y entonces quería estudiar administración. También decía, bueno, si estudio administración, podía hacer. Y ahí en la fila dije, pues en medio, ingeniería industrial. Y entonces me metí a estudiar ingeniería industrial en la Iberoamericana. Gran decisión, me parece que es una carrera que te ayuda a pensar de una manera distinta. Yo creo que la ingeniería industrial te ayuda a resolver problemas. Y yo creo que eso ha influido en toda mi trayectoria profesional todos estos años después, ¿no? Esa formación de resolver problemas, de plantear una situación y resolverla, ha permeado toda mi carrera profesional. Trabajaste saliendo de la universidad en plantas manufactureras, en la industria. Mientras estaba en la carrera, tuve por ahí algún trabajo en un tema comercial, etcétera, pero sí hice mi debut en planta cuando estaba en la carrera, fíjate, en una fábrica de tinas de hidromasaje. Yo siempre dije, digo, como en broma, que mi tiempo en la fábrica de tinas de hidromasaje, el trabajo que me hubiera gustado, hubiera sido piloto de pruebas, ¿no?
Pero no era piloto de pruebas, era ingeniero de calidad y luego ingeniero de planta. Y entonces esta empresa que se llamaba, todavía existe, Plasbar, con la familia Barbara, me dieron la oportunidad de meterme, de verdad, a hacer cosas de manufactura, de mejora de calidad, mejora de procesos. Y ahí me enamoré de la manufactura. Y yo creo que ahí comprobé que el tema de ingeniería industrial y el tema de operaciones era muy relevante. Cambiando la manera en la que haces las cosas, cómo haces las cosas, puedes lograr un impacto en la empresa, porque finalmente toda esa buena práctica de manufactura se refleja en eficiencia y por lo tanto en rentabilidad. Y ahí lo vi de primera mano. Ese fue mi primer acercamiento con la industria. Rentabilidad por la eficiencia, por la reducción de costos. Sí, hombre, cuando puedes transformar, en ese caso, hablando de tinas de hidromasaje, plástico y fibra de vidrio en producto terminado y cobrado en menos tiempo, con menos recursos, sin duda empieza a tener un resultado pues hombre, en la salud financiera de la empresa, ¿no? En esta velocidad de transformación. Un colega tuyo, mi profesor de operaciones, Miguel León, decía que el marketing empieza en la planta. ¿Coincides? O sea, es decir, el trabajo de manufactura, el trabajo de calidad, no solo debería de reducir costos, sino debería de tener una repercusión en el mercado. Yo creo que sin duda es una ventaja competitiva, ¿no? Es fácil perder de repente la brújula, ¿no? Y descuidar el entregable, ¿no? Llámalo no solamente en manufactura, sino hasta en servicios. ¿Y qué es en realidad lo que estás dando? Y viene mucho de, pues hombre, esta calidad de manufactura, esta calidad de entrega, hacer bien las cosas, pues sí, coincido, es un gran marketing. Ahora, ahorita que citas a nuestro querido Miguel León, también gran profesor y muy querido, él decía, hablando de manufactura, que comprarás, venderás, pero nunca fabricarás. Porque fabricar tiene una dificultad especial, y eso decía Miguel, aunque era un poquito también en ironía, Porque fabricar. también Miguel escribió un libro de la vocación industrial de México, donde pues es un libro de los años 80, donde él decía que México debía de convertirse en un país industrial, manufacturero. Que si lo pensamos, Miguel tenía toda la razón. Si vemos, por ejemplo, el resultado que ha tenido México en la industria automotriz, yo diría después de lo que ha sido el petróleo en estas décadas, ahora que haya menos, pero es el gran motor de la economía, ¿eh? Toda esta vocación industrial muy reflejada en el sector automotriz, que además Miguel quería tanto, ah, es clarísimo que Miguel tenía razón. Esa vocación industrial, yo creo que nunca había sido tan palpable como es ahora en industria automotriz. Rodrigo, pero tienes experiencia también en la banca. ¿Cómo pasas de una planta manufacturera a la banca y luego a la alta dirección? Yo creo que tiene mucho que ver con mi paso por el IPADE. Yo me acuerdo, y voy a citar a otro muy querido colega, Francisco Arenas, también profesor de operaciones. Yo cuando entro al IPADE, yo trabajaba en la fábrica de tinas de hidromasaje cuando me vengo a hacer la maestría al IPADE. Em, todavía no cumplía ni 22 años. Era muy joven, ya había trabajado, tenía experiencia en planta, y me acuerdo mucho en esa entrevista de la maestría que Pancho me preguntaba, oye, ¿por qué quieres hacer una maestría? Y justo yo comentaba en aquel momento, en ese momento de mi vida, había como un parteaguas de decir, quiero ser un gran ingeniero, con mucho conocimiento profundo en ingeniería, o quiero hacer algo más generalista. Y me parece que el IPADE contribuía en eso. Entro a hacer la maestría a tiempo completo, el MEDE en el IPADE, y me abre las entendederas. Justo lo que yo esperaba, que era esta visión generalista de la alta dirección, me la empieza a desarrollar el MEDE. Por lo tanto, terminando la maestría, me incorporo a una empresa familiar, que era un distribuidor mayorista de telefonía celular. Entro a trabajar con ellos en un tema, pues sí, de dirección, ¿no? Gerencial,
que es donde estoy unos años, y después pongo mi empresa. Y entonces salgo de la empresa familiar y pongo yo una empresa de comercialización. Lo que pasa es que esto ya es como historia muy antigua, pero tú te acordarás de los radiolocalizadores. Claro, los beepers, Los ¿no? beepers. Los beepers. Pues yo era distribuidor mayorista de esas cosas, lo cual, pues hombre, se acabó, ¿no? Fue totalmente desplazado. Y ahí es cuando, buscando, literalmente, buscando refugio después de pues, que mi empresa se fue al barranco, me coloco, ¿no? Por un amigo muy querido, en aquel entonces Vital. Antes de entrar a tu experiencia en el sector financiero y en Vital, haber sido emprendedor, pues haber tenido un nacimiento, esplendor y luego la muerte de la empresa, ¿qué te dejó? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Yo creo que muchas cosas. Una, yo siempre pensé que, o hasta la fecha, que las satisfacciones de los éxitos del empresario no tienen equivalente en el mundo de la dirección corporativa. O sea, esos logros sabían muy bien. La otra es que, pues hombre, forja, ¿no? Y cuando me refiero a forja, hablando de proceso de manufactura, es calor y golpes, duele, ¿no? Pero finalmente, en esa imagen de la forja, también, ¿no? Templa, ¿no? O sea, te va haciendo resistente. Perdón que te regrese al tema del mercado y que no necesariamente te pregunte de procesos. Em, ¿Qué puedes aprender oye, estabas en un momento, en un producto que era sumamente exitoso y que una innovación lo sustituye, ¿no? Sí. Em, ¿Qué experiencias? ¿Qué debería de hacer un empresario cuando se da cuenta o para anticipar que el producto que tiene va a desaparecer? ¿Cómo evitar que un empresario hoy, ante los cambios tan rápidos de la tecnología, pues le pase lo que te pasó a ti pues hace muchos años, Sí, ¿no? claro, estás hablando, fíjate, 1997. Yo tenía 25 años. Sí, viéndolo hoy, ¿no? Después de, pues hombre, muchas más experiencias, sin duda esta miopía, ¿no? Fíjate, hubo un tiempo en la empresa que a mí me iba mejor. Es decir, conforme se iba dando la sustitución de los radiolocalizadores con los celulares, yo siendo distribuidor mayorista, empezaba a irme mejor, porque vendía más, porque tenías competidores saliendo del mercado. Por lo tanto, yo iba agarrando los pedacitos de mercado que los demás iban dejando. No lo vi venir. O sea, sabía que era una tecnología que podía reemplazar, pero en el corto plazo iba bien. Busqué salidas, que eso fue un proceso interesante, por ejemplo, y eso tuvo que ver también con mi entrada después al sistema financiero, por ejemplo, de vender tiempo aire en los cajeros automáticos. Eso fue un proceso y un proyecto que hice yo con, en aquel entonces, Vital. Entonces, me dio como aire todavía un tiempo más. Lo que yo nunca alcancé a hacer, y quizás la recomendación va por ahí, es retraerme para ver como la foto completa, ¿no? Es una tensión constante entre el corto plazo Sí, y el largo plazo, y a veces la rentabilidad o el éxito del corto plazo te impide ver un poco más allá. sin duda. Porque sí fueron, a ver, y de buscar alternativas como para seguir manteniendo lo que tienes sin este pensamiento estratégico de largo plazo, de visión amplia, de, déjame ponerlo en, hombre, que la imagen es muy trillada, pero de ver un poquito el bosque, ¿no? Salirte un poco y ver, bueno, ¿dónde estás metido? Pero bueno, 25 años también, y otra vez que me permitan el lugar común, dicen que la juventud es el único defecto que se quita con los años. Tal cual, y no perdona. Cuéntanos de tu paso por Vital. Fíjate que es curioso, yo entro a Vital, habiendo tenido la experiencia de haber hecho la empresa y haber cerrado la empresa, entro justo cuando HSBC compra Vital
en esos días. O sea, yo entré a Vital y a la semana, 2 semanas, lo compra HSBC. Pero en ese momento estaban buscando a alguien que los ayudara con los créditos para pequeñas empresas. Y habiendo yo sido empresario y habiendo sufrido las carencias financieras del sistema financiero, pues querían alguien que entrara con un producto de crédito para pymes. Y ahí es donde entró, a la parte de crédito al consumo, específicamente a crear y diseñar un proyecto de créditos para pymes. Interesantísimo, sí, y yo creo que muchos aprendizajes en la banca, ¿no? Em, Desde, por ejemplo, la estructura de un corporativo, yo creo que fue algo que me permitió ser mucho más preciso, o por lo menos mucho más estricto en la ejecución de las cosas, cosa que como empresario no tenía, ¿no? Esta estructura que te da un corporativo me ayudó mucho después, pues como para ir entendiendo cómo se tienen que hacer las cosas bien desde un punto de vista directivo. También con mucha libertad y de probar cosas nuevas, pero al mismo tiempo inmerso en una estructura que tiende a ser rígida, ¿no? Porque la banca tiene muchas regulaciones y muchas estructuras. Entonces, por ejemplo, Y más un banco internacional como HSBC que tiene estándares que tienes que cumplir, ¿no? sí, el producto tiene que tener pues, los estándares que debe tener y al mismo tiempo mucha gente a quien convencer. Por ejemplo, grandes aprendizajes en gestión de proyectos, y también muchos aprendizajes en gestión de relaciones e inercias para llevar un producto de estos a cabo, ¿no? Cómo va sumando personas que no tienen eh, o sobre las cuales no tienes ninguna injerencia. No es que les puedas decir a las otras áreas qué es lo que tienen que hacer, sino es un tema de convencimiento, de ejecución, de hacer las cosas porque tienen un propósito mayor y grandes aprendizajes en esa gestión de lanzamiento de un producto de estos. ¿Errores que hayas cometido? Yo creo que en esos momentos, y hubo muchas épocas muy bonitas en HCBC, ¿eh? Yo de verdad agradezco mucho lo que aprendí ahí. Quizás hubieron, por ejemplo, esta vocación de querer crecer muy rápido, de descuidar algunos temas fundamentales y quizás de no haber defendido, ¿no? Cosas que quizás yo sabía que teníamos razón, ¿no? De repente este apetito por el crecimiento, si bien las carteras se portaban bastante bien y era interesante cómo estaba diseñado el producto, de repente el apetito por crecer desmedidamente puede generarte problemas después. Interesantísimo también, yo creo que el aprendizaje de toda la gestión de crédito de la banca, ¿no? Porque me tocó estar de los dos lados, primero en la parte de diseño de producto y luego también en la parte de gestión de banca, ¿no? De justo esta banca de pequeñas empresas. Me tocó tener por ahí una responsabilidad también. Primero una fuerza de ventas muy grande. Llegamos a ser 1,400 ejecutivos que estaban promocionando crédito. ¿Cómo se motiva a una fuerza de venta de 1,400 ejecutivos? ¿Cómo haces que ellos alcancen los objetivos que establecen o que la alta dirección te ponía a ti? El esquema de incentivos era fundamental, eh, por un lado. Por otro lado, también como esta responsabilidad de cada uno de los equipos que gestionaban esta fuerza de ventas a llegar al resultado que tenían. Y la otra es que también un tema de gestión de, déjame llamarlo, de gestión de, de aquellos que se salen del parámetro, para arriba o para abajo. Es decir, Los los outliers outliers. y los que de bajo desempeño. Oye, bajo desempeño, pues sí, puntualmente decir, oye, ¿qué está pasando? Y alto desempeño, también decir qué está pasando. Bueno y malo, ¿no? Es decir, porque puedes tener outliers que no están haciendo las cosas bien, que pueden estar tomando riesgos innecesarios, o también, que fue bien interesante, de repente detectar outliers que están haciendo las cosas extraordinariamente bien, y entonces hay cosas a replicar. Y entonces puedes convertir esos
outliers en buenas prácticas comunes para todos. Entonces, yo te diría que mucho tiene que ver con gestionar los extremos, los dos. Fíjate, y si me pongo un poquito técnico, había unas gráficas, y creo que es un tema muy útil, estas gráficas de control, donde tienes el desempeño normal y le subes, ¿no? Una desviación estándar para arriba, o dos para arriba y dos para abajo, y ves, oye, ¿quiénes se salen de ese comportamiento normal? Sí, mira, estos son casos de interés, buenos y malos. Los de bajo desempeño para corregir y los de alto desempeño para replicar o también corregir, ¿no? Por lo menos averiguar que no esté habiendo ahí nada malo. Es una gran herramienta, ¿eh? Gran herramienta. Ese me gustaba mucho para gestionar fuerzas de venta. Regresando a tu vocación de procesos, de ingeniero industrial, varias preguntas. La primera, la diferencia de los procesos de manufactura con una empresa del sector financiero que también tiene procesos, pero muchos de los resultados son intangibles. Y si se necesitan también definir o estructurar procesos para gestionar un proceso comercial como el que estaba bajo tu cargo en HSBC. Fíjate que esa es una de las grandes bondades de pensar en procesos. Cuando puedes traducir em, esta manera de hacer las cosas y pensar en la manera en la que haces las cosas, aplica para servicios, aplica para manufactura, aplica para gestión. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar en cada uno de las distintas etapas, por ejemplo, en la oferta de un servicio? Normalmente pensamos que el servicio es, hombre, pues sonríe y trátalo bien. No, se estructura como procesos y habrán muchas ventajas de pensarlo en procesos. También, pues nosotros, por lo menos en el área de operaciones, creemos firmemente en que se puede gestionar por procesos. Fíjate que y hago la referencia a Vital y después un poco en HSBC, parte de mi entrada y de la cultura que se respiraba en Vital tenía que ver con esta mentalidad de procesos. Es decir, y tú lo que necesitas, y eso lo hizo mucho Rafa Arana, ¿no? Que era en aquel momento el director de la banca comercial después de HSBC y también en Vital, de pensar en esta gestión por procesos, donde tú tienes dueños de procesos y no estructuras organizacionales normales. Oye, yo por ejemplo, en el crédito, si bien no tenía yo una responsabilidad estructural en el organigrama, sí había una responsabilidad de ser dueño de proceso. Yo era responsable del crédito para pymes desde que se originaba hasta que se cobraba, pasando por todos los distintos flujos que ese crédito debería de tener y los clientes que tomaban ese crédito deberían de tener. Y entonces te cambia la mentalidad de cómo gestionarlo, porque cuando no piensas en procesos, y hablando de servicios, pones a tu gente o a tus empleados en momentos bien complejos. Les pides de repente ser superhéroes. Les pides que resuelvan molestias o que atiendan clientes cuando los procesos no les dan la oportunidad de hacerlo bien. Entonces tienen que luchar, una doble lucha, ¿no? Con el cliente para satisfacerlo y al mismo tiempo con la empresa que los amarra. Yo creo que pensar en procesos, también en servicios, te abre la perspectiva de, y regreso a esa cita que decías tú de Miguel León, la comercialización o el marketing empieza también en la ejecución de ese proceso, ¿no? Rodrigo, ¿cómo descubres tu vocación académica? ¿Cómo llegas al IPADE ahora no como participante, sino como profesor? Si alguien me hubiera dicho 5 años antes de entrar al IPADE, si yo me vería como en una posición académica, jamás me hubiera cruzado por la cabeza. No es algo que yo ni me hubiera planteado. Hay un momento donde estoy yo transicionando entre la banca, en aquel entonces HSBC, a una financiera. Cuando me busca y me dice, oye, ¿te gustaría hacer? Particularmente Pancho Arenas fue el que me buscó y me dijo, oye, ¿te gustaría hacer
profesor. A ver, jamás me lo hubiera imaginado. Sí sabía que me gustaba, ¿no? Y en mi experiencia, por ejemplo, en el banco, gestionando esa fuerza de ventas, que yo sí disfrutaba mucho el contacto con equipos de trabajo. Eso sí lo tenía muy claro. Cuando me invitan, hago el proceso, a ver, con el cariño además que tenía yo con el IPADE y con la experiencia de haber hecho aquí mi maestría, pues me llamó la atención. Hice la prueba y, y me gustó, ¿no? En el momento que hice esa prueba. Sin embargo, estuve 2 años como profesor invitado, donde venía yo a dar sesiones y poco a poco fue ir descubriendo lo divertido, y apasionante del ¿Qué es aula. lo que te apasiona? ¿Qué te divierte de tu trabajo como profesor? Fíjate, el aula es muy bonita. El aula, estar escuchando a los participantes, sacando las ideas y lo que ellos están queriendo transmitir y analizando y discutiendo, ir llevando este ritmo donde el foco está puesto en el descubrimiento del participante y no en la transmisión de contenido, lo hace muy dinámico. A ver, yo creo que yo no sería un buen profesor de un método tradicional. Por lo menos no me gustaría. Me gusta mucho el método del caso y me gusta mucho este esquema participativo donde un grupo construye juntos. ¿Cómo entiendes tú el método del caso? ¿Qué provocas en el participante? ¿O cuál es la intención del profesor cuando hace preguntas y pone al grupo a discutir y a ver si podemos entenderlo a un plano personal, o sea, el individuo que está sentado y el grupo como generación o como equipo de trabajo? El generar una comunidad de aprendizaje donde tú tienes, hombre, sin duda creo que se aprende de los casos y de los profesores, conocimiento profundo en el claustro, pero se aprende mucho de los demás. Se aprende mucho de otras personas que viven cosas muy similares a lo que tú estás viviendo. Y entonces es un gran foro para contrastar, confirmar los puntos de vista individuales que cada quien va formando cuando se enfrenta a una situación de negocio. Yo creo que uno de los grandes problemas en las empresas o una de las grandes dificultades de ser empresario, y lo viví yo cuando estuve en esa etapa de empresario, no tienes con quién intercambiar ideas, no tienes con quién decir, oye, me está pasando esto. Yo te aseguro que si yo hubiera estado en el IPADE en aquel momento donde el mercado se estaba yendo a pique, alguien me hubiera dicho, oye, Rodrigo, aguas. Pero no tienes normalmente con quién conversar esto y ese es un gran foro, déjame ponerlo, es una gran comunidad de soporte, de intercambio de ideas. Y además desinteresada, ¿no? Porque es un intercambio de ideas en el aula donde ante una situación de negocios común todo mundo expresa ideas. Ahora, me voy al tema individual. Yo creo que el participar, y por eso nosotros no tenemos alumnos, tenemos participantes, este participante que aporta solo por el hecho de entender una idea de negocios, estructurar un pensamiento y exponerlo abiertamente, ya tiene un aprendizaje. Ese momento de estructurar ideas es un momento muy valioso de aprendizaje que no se da en otro foro, no se da de manera receptiva. O sea, una persona que se siente a escuchar a alguien que sabe mucho de un tema, aprende poco, comparado con el que interpreta, estructura y participa. Y además pone sus ideas a debate de los demás, ¿no? Entonces también tiene que vender un punto de vista y recibir retroalimentación y estar abierto a la opinión de los demás. Sí, claro, que además, cuando todos los que forman esta comunidad no tienen ninguna línea ni ascendente ni descendente contigo, son otros empresarios que viven cosas muy parecidas y que quizás ven cosas que tú no estás viendo. Regresándome al área de operaciones, a lo que enseñas, a lo que estudias, ¿por qué un empresario tendría que aprender de operaciones? Partimos de la idea de que si bien hay valor en lo que una empresa da, en el qué,
también hay valor en el cómo. Y el cómo puede ser una ventaja competitiva. A mí me gusta, normalmente cuando empiezo mis sesiones en cualquiera de los programas y explico qué es la dirección de operaciones, hago esta reflexión. Lo que marketing tiene mucho que ver al qué, operaciones tiene que ver al cómo. Es mientras alguien promete, alguien entrega, ¿no? Y entonces, primera cosa es, hay que entregar el valor que prometes. Tiene mucho que ver con lo que tú decías de que el marketing empieza en ¿no? En lo que estás generando. Pero también hay, hombre, eh, ventajas competitivas en lograr con menos o de una manera eficiente la satisfacción o la entrega de valor, ¿no? Es decir, no solamente se trata de entregar el valor que promete, sino hacerlo o lograrlo de la mejor manera posible. Porque finalmente ante un entorno competitivo, eso es lo que te puede dar un gran diferencial. No solamente por un tema de rentabilidad, sino también por, hombre, hacer una entrega más rápida, de mejor calidad, eh, con mayor flexibilidad o con, ¿no? Economías de escala. Hay distintas ventajas competitivas que se logran a través de pensar el cómo. Cuando comparabas tu vida de emprendedor con lo que hiciste en un corporativo como HSBC, decías que una de las ventajas del corporativo es la estructura. Eh, cu- eh, Seguramente muchos de los empresarios que están en el aula contigo están desestructurados, son emprendedores muy exitosos, pero que no tienen esos procesos que un banco internacional tiene. Cuando discutes estos temas con ellos, ¿logras darles o al menos provocar esas reflexiones para que ellos intenten estructurar sus emprendimientos, sus pequeñas o medianas empresas? A ver, yo quisiera pensar que sí. Sobre todo, yo creo que hay que desmitificar una cosa, ¿no? Una es, yo creo que hay un mito de que tener procesos robustos amarra, ¿no? Es decir, se vuelve una restricción de poder hacer más cosas. Yo creo que no tiene que ser así. Pero por otro lado, sí vale la pena y ojalá eso es lo que se pueda transmitir en el aula, de que sí vale la pena pensar en cómo entregas valor, ¿no? Sobre todo para que no dejes en dos sentidos. Uno, valor en la mesa, es decir, hacer las cosas caras y entonces llegar a alguien que lo pueda hacer mejor que tú. O por el otro lado, entregar algo que difícilmente alguien más pueda replicar. Y eso tiene que ver en la manera en la que lo entregas. Yo esperaría esa mezcla entre ambos, ¿no? A ver, quién no está estructurado. Y yo creo que pasa mucho en algunos de los programas de estos empresarios muy exitosos que están en nuestra aula, que les ha ido muy bien, que han crecido como la espuma, y en ese crecimiento tienen lo que yo llamo dolores de crecimiento. Las estructuras les quedan cortas, los procesos ya no funcionan, él tiene que tomar el rol del hombre orquesta. O de apagafuegos. Claro, tiene que estar metido en todo. Vale la pena pensar en esta estructura, pensar en estos procesos que te permitan darle orden a esto. Sí, un banco, y yo creo que esa estructura, esta manera de gestionar proyectos, el asegurarte que tienes los indispensables que tienes que lograr, sin duda es una manera buena de pensar. Yo te puedo asegurar que alguien que piensa desde el punto de vista de cómo hace estos procesos tendrá mucho más certeza del resultado que obtiene y por lo tanto más tranquilidad. Hay también, y me estás hablando de tensiones que un empresario tiene que manejar. Flexibilidad contra estandarización, control contra innovación. Seguramente ustedes en el área también viven una tensión típica, los temas de vanguardia, la tecnología contra los fundamentos de la propia teoría de procesos y de aquellas cosas
que tú vienes reflexionando desde que estuviste en la Ibero en ingeniería industrial. Y sí, es una tensión interna en el área, ¿no? Tenemos nosotros como área de operaciones contacto con otras escuelas de negocios y sus áreas de operaciones. Y hacemos una reunión cada 2 años, donde nos juntamos a ver hoy qué está pasando en las áreas de operaciones. Y esta es una tensión que tenemos todas las áreas de operaciones de las escuelas de negocios que participamos ahí. Oye, tengo que seguir entregando y hay fundamentales de conceptos que cualquier empresario debería de conocer. Y es bien importante que los conozca. Llámalo procesos, llámalo mejora continua, llámalo cadena de suministro, llámalo gestión o operación de servicios. O sea, hay fundamentales ahí que deberías de conocer. Por otro lado, estamos ahora inmersos en muchas innovaciones tecnológicas em, muy atractivas desde el punto de vista de temático, de modernidad, que se antoja conocer. Como inteligencia Inteligencia artificial. artificial, digitalización de procesos, industria 4.0, son de verdad cambios radicales en la manera en la que hacemos las cosas. Lo que es interesante es que no se contraponen. Yo creo que es el gran avance de estos conceptos, déjame llamarlos básicos o fundamentales de operaciones, se vienen a acelerar con estas nuevas tecnologías. Hay que tocarlas ambas, pero es peligroso, me parece, pensar, por ejemplo, en digitalización sin pensar en eficiencia de procesos, porque es muy común digitalizar malos procesos. Y entonces, ¿qué tendrás? Malos procesos digitales. Por ejemplo, Lo mismo con la robotización, porque automatizas cosas y entonces simplemente lo haces más rápido, pero no bien. no podrás explotar. Fíjate, hubo un caso interesante. Esto pasó en 2014. Toyota, ¿no?, que es un referente en el área de operaciones y en la industria automotriz, hubo un momento que dijo, paren los robots y vamos a repensar los procesos, porque la velocidad de mejora de los procesos, que ha sido un factor fundamental en la metodología o en la filosofía de Toyota, del sistema de producción Toyota, no aprendía con la velocidad que querían. ¿Por qué? Pues porque ya habían automatizado y ya no estaba nadie reflexionando sobre lo que habían hecho. Entonces, en realidad, toda la parte de digitalización ayuda muchísimo. Lo que va a hacer es acelerar toda esta velocidad de cambio, pero yo creo que no va a costa de los fundamentales. Es además de... Y eso nos pone en este dilema que dices, oye, ¿qué, qué dejamos de dar? Porque también me parece que partimos de la base de que los conceptos fundamentales son muy conocidos y no es lo que veo yo en el día a día en las empresas. Me parece que hay muchas cosas todavía por entender, mejorar antes de digitalizar. Sobre todo porque el empresario viene de múltiples fuentes, ¿no? Si todos los empresarios fueran ingenieros industriales, entonces probablemente tendrían un conocimiento de los fundamentales, pero la gente que viene al IPADE, pues tienen formaciones múltiples. Muchos ni siquiera estudiaron y hoy tienen empresas Exitosísimas. millonarias, ¿no? Entonces eso también genera una diversidad en el aula que obliga a los fundamentos, pero también que hace que uno aprenda del otro. Sin duda. Y quien no sabe en esta comunidad de aprendizaje que se genera en el aula y en los equipos de trabajo que tenemos en los programas, pues puedes justo entender, hombre, los fundamentales que no conoces y además en la compañía de alguien que sí los entiende. em, y estos procesos también de digitalización que se van montando sobre esos fundamentales, ¿no? Rodrigo, déjame regresar a tu historia. Em, en algún momento tomaste otra decisión de vida que fue estudiar un doctorado. Y entonces de emprendedor, industrial, banquero, te vuelves investigador. Cuéntanos tu experiencia ahora en el mundo mucho más académico, de la propia investigación, del estudio profundo.
¿Cuál es tu experiencia? Yo tenía muchas ganas de hacer el doctorado desde que había yo terminado la maestría. Quería yo seguir estudiando, me gusta mucho estudiar. Me gusta hacer también, ¿eh? Me gusta mucho hacer, pero me gusta estudiar y lo tenía yo pendiente. Cuando entro al IPADE como profesor, se abre la oportunidad de hacer el doctorado y lo tomé cuanto antes. Muchos descubrimientos, yo creo que, bueno, lo hice primero en otro idioma y era una cosa que me atraía, ¿no? Hacerlo, ¿no? En inglés, este, yo siempre había pensado que tenía un buen nivel de inglés, lo comprobé, sí, para leer textos académicos. Y un gran descubrimiento fue saber que era yo capaz de escribir, ¿no? Y escribir textos académicos. Y entonces, empezar a recolectar información de lo que los demás habían pensado o escrito sobre algún tema interesante y luego sobre eso hacer reflexiones y en algunos casos tratar de contribuir al conocimiento fue una gran experiencia, una gran experiencia. Para mí fue una gran sorpresa saber, que te digo esto, de que podía yo escribir y dos, lo gratificante que es meter las narices a profundidad en lo que han ido escribiendo los demás. Justo en tu faceta de escritor, traigo tu último libro porque lo tenían, somos vecinos de oficina, Rodrigo y yo. Tenía yo el libro, pero resulta que no lo tengo dedicado, entonces yo quise aprovechar el espacio para pedirte dirección estratégica de servicios. Es tu último libro, Sí, ¿cierto? A ver si me lo dedicas. con muchísimo gusto. Tu experiencia de escritor. Primero el tema, yo te diría desde el doctorado, cuando estaba yo buscando un tema de investigación, me parecía que justo ponerle procesos a los servicios era interesante. Es un tema muy relevante, ¿no? Pensar que se puede estructurar de una manera eficiente la oferta de servicios y la generación y la entrega de servicios. Eso por un lado. Por otro lado, yo tenía siempre mucho interés, o tuve mucho interés sobre cómo mejoran las empresas, procesos de mejora. Entonces, mi tema de investigación fue justo la diferencia en los procesos de aprendizaje entre manufactura y servicios. Entonces, desde ahí yo tenía muy clavado el tema de operación de servicios. Y entonces vino la oportunidad de poder hacer este libro con Enrique Correa, que es profesor mío en el doctorado y buen amigo, un profesor brasileño, profesor de operaciones, y hacer este libro de servicios. Este es un libro que sí aborda toda la parte de diseño, operación y también un poco de mejora de servicios. En estas tensiones de las que nos has estado hablando en toda esta charla, flexibilidad contra estandarización, práctica contra teoría, emprendimiento contra empresas estructuradas, industria contra servicios, con todas las cosas que haces, Rodrigo, me parece que vives otra tensión. ¿Cómo balanceas, armonizas tu tiempo en el IPADE, en tus proyectos de consultoría, con tu familia, tus hijos, Paola, tu esposa? em, ¿Cómo se le hace para poder estar bien en tantas facetas tan distintas y no descuidar una por dedicarle demasiado tiempo a la otra que además se te escucha, que te apasiona, ¿no? Te apasiona la investigación, te apasiona el aula, sé que tienes una relación familiar preciosa, entonces también te apasionan tus hijos, tu esposa. eh, 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 ¿Cómo se le hace cuando el día solo tiene 24 horas? Decía un amigo, ¿no? Que quería estudiar piano. Eso y me parece padrísimo. ¿Y qué vas a dejar de hacer, no? Y pasa un poco eso. Yo creo que, a ver, trato, y sí, tienes razón. Sí, sin duda es un dilema, no es fácil. Hago el intento de ponerle tiempo a todo y respetarlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, actividades que tengo con mi familia son actividades que tengo con la familia y mientras estoy en actividades con ellos, no, trato de no hacer otra cosa.
Ese tiempo es de ellos. Por otro lado, también hay negociaciones que he hecho con ellos y eso empezó mucho, por ejemplo, cuando estaba yo en el doctorado. Dice, oye, mis hijos sabían que yo de 7 de la mañana a 11 de la mañana, sábados y domingos, estaba yo estudiando. Y entonces, aún mi hija, que en aquel entonces estaba chiquita, sabía que en ese rato yo estaba haciendo eso. Pero a las 11 de la mañana cerraba yo y mi atención era totalmente de ellos. Intento hacer ese tipo de bloques estructurados de tiempo para cada cosa. Y sí tener actividades donde participamos todos. Fíjate, hoy, viernes, en la noche, tengo una clase de música semanal con mis hijos. Entonces vamos a clase de música, yo toco el saxofón, el otro toca la batería, el otro toca el piano y tenemos nuestra clase de música semanal. O, por ejemplo, ahora que hemos estado jugando golf, vamos a jugar golf juntos. Entonces trato de darle los tiempos. Una vida versátil, una carrera muy variada donde pues, nos has estado contando muchísimas cosas, Rodrigo, y ahora esa faceta tuya de músico, de saxofonista, no me la conocía. Sabía que algunos de tus amigos te dicen Sport Billy porque eres también muy deportista y subes montañas y te tiras de parapente y de todas las cosas extremas, pero nos demuestras que se puede combinar el rigor académico, la reflexión intelectual, con la música, el deporte, la amistad, la familia. Trato, sí, sin duda, y yo creo que son cosas que valoro muchísimo, pero yo creo que tiene que ver con esta, eh, fíjate, hasta estructurar, ¿no? Ese tipo de tiempos en la medida de lo posible, ¿no? Sí, yo creo que ese tema de la priorización del tiempo y déjame decirlo de otra manera, estar en una cosa a la vez, este, y darle cada cosa su tiempo, yo creo que por lo menos me ha funcionado. Rodrigo Garza Burgos, profesor del IPADE, director del área académica de dirección de operaciones. Ha sido un gusto platicar contigo en aras de tiempo. Ya no quiero ni quitarte más tiempo a ti ni a la gente que nos escucha, que nos ve. ¿En dónde te podemos encontrar? Redes sociales, correo electrónico, ¿dónde las personas que han escuchado este podcast pudieran interactuar, preguntarte algo? Yo creo que mi correo del IPADE es la mejor manera, ¿no? rgarza@ipade.mx. Es en LinkedIn también, estoy ahí, me pueden buscar como Rodrigo Garza Burgos, es bastante sencillo de encontrarme. Y encantado de poder, pues, hombre, platicar más sobre estos temas, procesos, operaciones, manufactura, servicios, feliz de la vida. Rodrigo Garza Burgos, emprendedor, banquero, industrial, profesor, escritor, saxofonista, deportista. Un gusto platicar contigo en el Playbook del empresario, el podcast del IPADE. Los invito a que nos dejen sus comentarios. Es una oportunidad de seguir interactuando con Rodrigo, preguntas. Suscríbanse a la plataforma en donde están escuchando este podcast y nos vemos el próximo martes. Cada martes una entrevista más con un empresario del IPADE. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Toño. Y muchos saludos a todos.